Hola hermanos, amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones de la Escuela Sabática. Les habla su amigo el Pastor Paz. Ya estamos en la lección número 2. El título de la lección de esta semana es Crisis de liderazgo. Hemos estado hablando acerca del libro del profeta Isaías y en esta ocasión vamos a hablar de otra crisis que atravesaba el pueblo de Dios y por ende nos involucra a todos nosotros. El texto base para esta semana está registrado en Isaías capítulo 6, versículo 1, que dice lo siguiente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hay ciertos elementos muy importantes que nos interesan resaltar y rescatar de este texto. ¿Por qué Isaías hace mención en todo el capítulo 6 acerca de ese Dios sublime, alto, que está sentado en el trono, en comparación con el rey terrenal que había sido quitado, que había sido muerto, que había sido depuesto de su cargo, simple y sencillamente por ciertos factores que nosotros vamos a comentar en nuestras reflexiones? Así que comencemos pues con nuestras reflexiones. Un pueblo que no confía en sus gobernantes está realmente perdido y sin dirección. En cierta ocasión, uno de sus discípulos le preguntó a Confucio acerca de los ingredientes de un buen gobierno. Este le respondió: comida suficiente, armas suficientes y la confianza de la gente común. Esa fue la respuesta que dio Confucio. Su discípulo le dice: supongamos que no tiene más remedio que prescindir de uno de estos tres. ¿A cuál renunciaría?, preguntó el discípulo. A las armas, dijo Confucio. Pero supongamos, insistió el discípulo, supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los dos que quedan. ¿A cuál renunciaría? Y entonces Confucio dijo lo siguiente: a la comida, respondió prontamente. Desde hace mucho tiempo el hambre ha sido la suerte de todos los hombres, pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. Y esa es la temática de esta semana. Alguien que deja de confiar en sus líderes, en sus gobernantes, está sin dirección, está confundido y por ende está sin esperanza y dirección. Así que urge en este tiempo un liderazgo fuerte y confiable. La semana nos habló de una manera extraordinaria de que Dios está guiando a su pueblo, sí. Pero también hay momentos de crisis, hay momentos de vacíos, hay momentos en donde se pierde el rumbo y tenemos que echar mano de gente con un liderazgo firme y confiable sobre todas las cosas. Hablemos un poquito de este rey Usías, al cual Isaías hace mención en su texto inicial, cuando dice el día que murió o en el año que murió el rey Usías. ¿Por qué Isaías comienza haciendo referencia al final de este rey? Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, nos ilustra claramente la trayectoria, 52 años, un periodo largo, duradero, próspero. Veamos un poquito el historial de este rey. Este rey tenía un currículum que incluía lo siguiente: era estratega militar y la consiguiente expansión de territorios era una de sus grandes fortalezas. La formación de un ejército bien equipado. No tenía ningún problema con eso. La invención de tecnología militar era su fortaleza, prosperidad material en su territorio y su gloriosa fama. Sin embargo, y ahí viene algo muy importante, sin embargo, el mismo registro agrega un detalle sombrío y pernicioso sobre la vida de este monarca terrenal. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Está en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 16. Por las razones que sean, mis amigos, hermanos, amigos, por las razones que sean, por las que conocemos, por las que vemos, por las que desconocemos, Dios, a través del profeta Isaías, quiere resaltar en medio de esta crisis, Dios sigue teniendo el control y es digno de adoración.
No vamos a juzgar las formas, no vamos a juzgar las maneras, pero lo único que quiero resaltar es que Dios sigue teniendo, en medio de la agitación política por la muerte de este monarca llamado Uzías, en medio de esa agitación política, sin saber quién va a gobernar, sin saber quién gobierna el mundo, Isaías tiene la sublime misión y ratifica que es Dios quien sigue teniendo el control del universo. Es durante el exilio cuando los hijos de Dios necesitan consuelo. Hablemos del caso Ezequiel, hablemos del caso Daniel, hablemos del caso de Juan. Es en el exilio donde los hijos de Dios necesitan consuelo, la fortaleza, para recibir aliento de saber que Dios todavía está al mando. Lo recibió Ezequiel, lo recibió Daniel, lo recibió Juan en la isla de Patmos. Isaías la recibe en esta visión, en este exilio. Esta visión le ayudó al profeta a mantenerse fiel en medio de la crisis. Qué elemento tan importante para nosotros en nuestros días. La visión nos revela la santidad de Dios y solo quienes reciben perdón por su arrepentimiento serán quienes tengan acceso a ella. Es un elemento importante, insistente durante esta semana. Las oportunidades que Dios le presenta a las personas. Solo el sumo sacerdote, un elemento que llamó mi atención en estas reflexiones fue que solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios. E Isaías vio al Señor sin ofrecer incienso y sin ser sacerdote. ¡Qué privilegio! Porque Dios quería ratificar una verdad fundamental, haciéndole ver muchas de las cosas que más adelante voy a comentar con ustedes. Tanto el templo que se llenaba de humo con la exclamación de Isaías al reconocer su pecado nos recuerda la presencia de Dios y la confesión de pecados. ¡Qué elemento importante en esta visión! El pecado no se especifica. Solamente dice que Dios perdonó su pecado, aunque no se especifica de muchas maneras. Dice que Dios perdonó su pecado, pero no se especifica su pecado. No tiene por qué limitarse a un lenguaje incorrecto. Los labios representan a toda persona, el labio representa a todo el ser. Así que ahí está inmerso. Lo que Dios le interesa es el corazón arrepentido y de confesión. El fuego, hermanos, amigos, es un agente de purificación. Quema la impureza. El serafín santificó y purificó a Isaías para una misión especial. El fuego santo que da el simbolismo del incienso para llenar la casa de Dios. Dios en esa visión incendió y encendió al profeta para una misión santa. Después de la purificación, la respuesta de Isaías fue inmediata al llamado de Dios. Yo tengo que puntualizar algo, mis hermanos. Dicen algunos comentaristas de manera puntual en la visión majestuosa que Isaías tuvo de ese Dios alto y sublime. Dice que si alguien le hace la invitación, Isaías estaba pasando por un momento de desánimo en su ministerio. Su ministerio estaba no en decadencia, pero vivía en un momento crítico, una rebelión tajante, rampante, idolatría en el pueblo de Dios. Todos los capítulos del 1 al 4 hablan de la maldad y del ánimo espiritual decadente que estaba pasando el pueblo. Isaías necesitaba una revitalización de su ministerio. Y en la visión sublime, Dios lo rescata y Dios hace revivir en Isaías el espíritu de su misión al cual él había sido llamado. Por eso es importante notar que si Dios hubiese dado indicaciones claras y precisas antes de ese encuentro, probablemente Isaías se une al pueblo para decir no voy. Pero esta visión le retomó el ánimo y le dio una nueva visión de su ministerio. Un encuentro divino puede animar al profeta y todo aquel que recibe un llamado. Ese encuentro de santificación, ese encuentro de revelación, ese encuentro de perdón, ese encuentro de arrepentimiento puede provocar en el ser humano una nueva vida, una nueva reacción y redireccionar la vida de servicio. Isaías responde al llamado de manera voluntaria para una misión especial. Dios hace la invitación, no sin antes purificarlo, no sin antes santificarlo, no sin antes perdonarle sus pecados. Su limpieza, su ánimo,
Y la reafirmación de su llamado fue en el templo. Y miren lo interesante. Es el lugar donde los débiles e imperfectos podemos encontrar refugio. Qué elemento importante. Podemos reconfortarnos al saber que Dios está obrando para rescatarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. En esa visión hay muchos elementos de ese encuentro maravilloso que Dios quiere tener con sus hijos. La expiación de por qué la explicación de por qué Dios envió a Isaías al pueblo de Judá y a Jesús al mundo entero, es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es un elemento muy importante. Esa es la explicación que podemos decir que por qué Isaías fue enviado a Judá y la manera como el profeta terminó, Ezequiel, Jeremías, la manera como terminaron y cómo Dios envió a Jesús, a su Hijo Jesucristo al mundo. Es la explicación más clara y evidente de que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy a pesar de la respuesta, hermanos, amigos, muy a pesar de la respuesta que manifestemos, Él sigue mostrando su amor y dando oportunidades de arrepentimiento para sus hijos. Que quede claro, en la lección quedó de manifiesto que podemos llegar incluso a ser incisivos en la condenación del profeta o la condenación del rey Usías, y por haberse atrevido a entrar al lugar santo y ofrecer incienso sin tener la capacidad ni la autoridad, ni no haber sido elegido para eso. David entró en un lugar prohibido y Dios lo perdonó. Yo no quiero resaltar el juicio que Dios le hace o le hizo. Es una disciplina punitiva. Lo que quiero resaltar es que por muy pecador, siempre Dios estará enviando mensajes de oportunidades hacia el arrepentimiento. Y con eso al final voy a reafirmar esa verdad. Pero hermanos, muy a pesar de nuestras respuestas que manifestemos, Él sigue mostrando su amor y dando oportunidades de arrepentimiento. Su amor hacia nosotros es inmutable. Nuestra respuesta individual es la variable decisiva. Es decir, Él seguirá siendo amoroso, Él seguirá enviando las oportunidades de arrepentimiento, pero nuestra respuesta será esa decisión muy personal, y en eso será la variable. El endurecimiento de corazón, hermanos, hablando de Faraón y hablando de cómo Dios trabaja en el corazón del ser humano, el endurecimiento del corazón es el resultado de la constante negativa de rechazar las señales de amor y oportunidades de arrepentimiento que Dios nos ofrece. El camino a Cristo dice que si alguien llega a perderse, no será porque Dios lo dejó fuera, sino porque constantemente rechazó las tiernas invitaciones que Dios le envió a través del Espíritu Santo. Así que el corazón de Faraón se endureció, no porque Dios dijo, quiero que tu corazón sea duro, sino que una vez rechazando la invitación de Dios, la siguiente vez la rechaza y la siguiente vez la rechaza. 9 veces se dice que rechazó, pero 9 veces también está escrito que las invitaciones de Dios fueron claras y oportunas para el monarca terrenal. La fama, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la fama y el esplendor son grandes atractivos para muchas personas. El ejemplo del rey Usías es un ejemplo perfecto de alguien que codicia ambas cosas. Su intuición en el templo, su introducción en el templo puede considerarse una actuación audaz, pero su accionar va en contra de la voluntad revelada de Dios. Ese comportamiento es un insulto a Dios y una blasfemia a su santo servicio. Mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con ese asunto. Violando una clara orden de Jehová de que ninguno sino los descendientes de Aarón debían oficiar como sacerdote, el rey entró en el santuario para quemar incienso en el altar.
Por eso es muy importante que nosotros tengamos clara nuestra visión. Hubo una crisis de liderazgo, pero en todo este proceso entre el rey Uzías y la visión del profeta Isaías nos queda claro el mensaje. Dios sigue consolando a su pueblo. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue mandando los destinos de este mundo. Dios está al mando, mis queridos hermanos. Y aunque veamos escasez de liderazgo, y aunque veamos dañino nuestro liderazgo, y aunque veamos débil nuestro liderazgo, sigamos confiando. La visión que Dios le da a Isaías es para ratificar de que Él sigue teniendo el control del universo, que no hay fracaso, que no hay pérdida. Y mis queridos hermanos, Isaías hace una clara distinción cuando dice: en el año que murió el rey Uzías, había trono, había quien estaba en el trono. Yo vi sentado, yo vi a un Dios alto y sublime. Lo que está diciéndonos Isaías es para nosotros. Puede haber crisis de liderazgo, puede haber turbulencia política, puede haber escasez económica, puede haber problemas sociales, puede haber problemas morales, puede haber problemas espirituales. Es más, puede derrumbarse los cielos. Pero Isaías nos enseña en esta semana que no hay crisis de liderazgo cuando estamos conscientes y seguros que Él está en el control. Una pregunta de reflexión para ti, mi querido amigo. ¿Es Dios el que controla tu vida? ¿Hay crisis en tu familia? Él es el que controla, Él es el que está ahí sentado en el trono de tu vida. Isaías eso nos enseña. Puede haber crisis, puede haber turbulencia política, puede ver que en ese rey, por haberse atrevido a hacer algo indebido, Dios le envía una lepra y muere de esa lepra después de haber tenido un ministerio, después de haber tenido un liderazgo, un reinado largo, duradero, próspero. Pero algo falló. Pero Isaías nos da la visión. Yo veo a un Dios sentado. Yo veo a un Dios poderoso. Yo veo a un Dios que tiene el control. Yo veo a un Dios que tiene liderazgo. Y a Él debemos de seguir. Queridos amigos, queridos hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos dé la gracia para seguir las pisadas de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a todos.